Fracturas de pierna y tobillo en el paciente pediátrico. En este seminario no vamos a hablar de las fracturas metafisiarias de tibia proximal, de las fracturas de eminencia tibial o de espinas tibiales, ni de la fractura de la tuberosidad anterior de la tibia, que fueron temas tocados en el seminario de fractura de rodilla pediátrica. Fractura de pierna, nos vamos a referir específicamente a la fractura diafisiaria de la tibia. Es la tercera fractura más frecuente de huesos largos en los niños después de la fractura de fémur y de antebrazo y llega a componer hasta el 15% de las fracturas de la población pediátrica. Es el tercer hueso más afectado en las lesiones no accidentales, después del fémur y del húmero, y 10% se presenta como fractura expuesta. Se presenta a lo largo de toda la infancia con un promedio de edad de 8 años, es más frecuente en los hombres que en las mujeres en una proporción de 12:1, y 70% se presenta como una fractura aislada de la tibia, en traumas de baja energía con mecanismos rotacionales, generalmente con el pie fijo y con rotación del cuerpo, resultando en fracturas oblicuas o espiroideas. 30% se asocia a una fractura de la fíbula, que esto puede darse en pacientes mayores con mecanismos torsionales con un poco más de energía, como actividades deportivas, en donde hay fracturas de ambos huesos a distintos niveles. O en traumas de alta energía, con impacto directo sobre la pierna, en donde observamos fracturas transversas o conminutas al mismo nivel en los dos huesos, como en accidentes de tránsito o en caídas de altura. Habitualmente estas fracturas son de manejo ortopédico a diferencia de los adultos, pero algunas tienen indicaciones quirúrgicas. La tibia y la fíbula conforman el esqueleto de la pierna, son los responsables de la carga de la extremidad. La fíbula soporta del 6 al 17% de la carga, otorga estabilidad lateral al tobillo. La tibia, en cambio, es la responsable principal del soporte del peso. La musculatura de la pierna se dispone en 4 compartimentos: el anterior, lateral, posterior superficial y posterior profundo. La cara anteromedial de la tibia tiene una disposición que es subcutánea, quedando desprovista de cobertura muscular. Esto afecta en la consolidación de fracturas y en la protección contra infecciones. En fracturas aisladas de la tibia con la fíbula intacta, las fuerzas deformantes del compartimento anterior y posterior van a tender a acortar la tibia haciendo una deformidad en varo, con la fíbula actuando como pivote. En cambio, cuando hay fractura de los dos huesos, agregamos la tracción del compartimento lateral de la musculatura peronea, eliminando el tope de la fíbula, tendiendo a hacer una deformidad en valgo. En niños que puedan comunicarse o en adolescentes el antecedente de trauma es evidente. Clínicamente tienen dolor e impotencia funcional a la carga. Siempre hay que investigar el mecanismo de lesión, tratando de cuantificar la energía del trauma y preguntar por dolor en otros segmentos buscando las lesiones asociadas. Al examen físico, los pacientes presentarán dolor a la palpación del sitio de fractura, equimosis, aumento de volumen y a veces deformidad. Es importante la evaluación neurovascular de la extremidad. Hay que objetivar los pulsos pedio y tibial posterior, el llene capilar, la temperatura y el color del pie, además de la sensibilidad y la función motora de los nervios peroneo profundo, superficial y tibial. Hay que evaluar y consignar el estado de las partes blandas al ingreso y descartar la presencia de un síndrome compartimental. Esto puede ser difícil en pacientes menores, especialmente antes de que inicien la marcha. Puede que no sea evidente el antecedente de trauma. Hay que estar atentos al dolor, a la claudicación, al dolor a la palpación de la tibia subcutánea y al aumento de volumen. Siempre hay que buscar elementos que nos orienten a lesiones no accidentales. Por ejemplo, que los cuidadores describan un mecanismo que no nos calce con la lesión, que tengan un relato contradictorio o inconsistente, que se hayan demorado en consultar, que haya fracturas de la tibia en pacientes que todavía no caminen, o cuando ya han habido otras consultas por lesiones previas en el mismo niño. Ante la sospecha, entonces, vamos a solicitar una radiografía de pierna, AP y lateral, que incluya la rodilla y el tobillo. Hay algunos casos especiales que pueden requerir otros estudios: una radiografía del tobillo si el paciente tiene dolor en la articulación o si es una fractura muy distal, particularmente en adolescentes que pueden tener una fractura transicional del tobillo, que lo vamos a ver más adelante. Un escáner si vemos que la fractura tiene extensión articular o si creemos que hay una fractura en hueso patológico. Y una resonancia también frente a la sospecha de fractura en hueso patológico o fracturas por estrés. Otro caso especial es la fractura de Toddler o la fractura de los primeros pasos. Es una fractura espiroidea de la tibia, secundaria a un trauma rotacional, en pacientes que habitualmente tienen menos de 3 años, pudiendo presentarse hasta los 6 años. Como vimos previamente, el antecedente de trauma no siempre es evidente. Además, lo frecuente es que sea una fractura no desplazada, así que a veces no se diagnostica en la primera radiografía. Si la sospecha clínica es alta, deberíamos inmovilizar al paciente con una bota larga de yeso, dejarlo en descarga y repetir la radiografía en 10 a 14 días, evaluando si aparece una reacción perióstica que nos confirme el diagnóstico, como se ve en la imagen de la derecha. La clasificación es más bien descriptiva. La AO también lo considera así.
Describir si es que hay compromiso de uno o de los dos huesos, si la fractura es una deformidad plástica o si es en tallo verde o si es completa. Si es completa, simple definir si es que es transversa, oblicua o espiroidea, y si es compleja, con un fragmento en ala de mariposa, fragmentaria o con minuta. El tratamiento de estas fracturas habitualmente va a ser ortopédico. A veces se requiere una reducción cerrada para lograr una alineación aceptable antes de inmovilizar. Esto se realiza bajo anestesia o sedación. Recordemos que estamos hablando de una fractura diafisiaria de un hueso largo. Entonces nuestro principio de tratamiento va a ser lograr una reducción funcional con una estabilidad relativa que nos permita una consolidación secundaria. Los criterios de alineación aceptable están en esta tabla y van a variar si es que el paciente tiene menos o más de 8 años por la capacidad de remodelación. De esta manera vamos a ser más laxos en pacientes que sean menores de 8 años, vamos a tolerar hasta 10 grados de varo y de antecurvatum y 5 grados de valgo o de recurvatum, un acortamiento de hasta 10 milímetros y una rotación de 5 grados. Vamos a ser más estrictos en los pacientes mayores de 8 años. Vamos a tolerar 5 grados de angulación en varo, en valgo o en antecurvatum y no vamos a tolerar una alineación en recurvatum. El acortamiento de hasta 5 milímetros y una rotación de 5 grados. En caso de haber desplazamiento, tenemos que contar con un contacto óseo de por lo menos el 50%. El tratamiento va a consistir en una inmovilización con bota larga por 4 a 6 semanas y descarga, teniendo un control radiológico semanal en las etapas más tempranas, buscando que no se reproduzca una angulación en varo o en valgo, según lo que conversábamos de la fractura aislada de la tibia o la de los dos huesos. En caso de que se pierda la angulación en las primeras 2 semanas, hay que considerar un cambio de tratamiento, que este puede ser hacer una nueva reducción cerrada con inmovilización, una yesotomía o escalar a un tratamiento quirúrgico. Ahora, si es que la reducción se mantiene de manera satisfactoria y se cuenta con signos radiológicos de consolidación, vamos a pasar a una segunda etapa de tratamiento con uso de una bota ortopédica y carga progresiva a tolerancia por las siguientes 3 a 5 semanas. Una buena técnica para instalar el yeso es comenzarlo con un yeso cerrado debajo de la rodilla. Si el paciente coopera, se puede hacer con el paciente sentado con la extremidad inferior colgando al borde de la camilla. Esto ayuda a que se relajen los gastrocnemios y a que el peso de la extremidad mantenga una buena reducción. Se tiene que hacer con apoyo en 3 puntos para evitar la deformidad en varo o valgo según el compromiso de la fíbula. Confirmando un adecuado eje de la extremidad, se procede a completar la bota larga de yeso sobre la rodilla, con el paciente en decúbito supino, con una flexión de rodilla de 20 grados, que esto nos ayuda al control rotacional, a que se relajen los gastrocnemios y a evitar que el paciente haga una carga temprana con la extremidad. Y se hace con una angulación plantar del tobillo leve de 15 grados porque esto nos ayuda a prevenir la deformidad en recurvatum. Al final hay que hacer un corte con sierra, un corte anterior y longitudinal del yeso, para disminuir el riesgo de un síndrome compartimental. La yesotomía es un procedimiento que nos permite corregir angulaciones en un solo plano, especialmente en varo o valgo, llegando a corregir hasta 10 o 15 grados en caso de requerirlo. Se realiza obviamente ya con el yeso cerrado y seco, y su mejor rendimiento es entre los 7 y los 10 días de la fractura porque se forma el callo blando. Se realiza un corte hemicircunferencial transverso con sierra a nivel de la fractura en el costado opuesto al ápex de la deformidad. Se abre este espacio con un separador de yeso y se instala una cuña, que puede ser de madera o de plástico, cuidando que quede bien fija y que no migre hacia el interior del yeso. Se hace un control radiológico y si está todo bien, se cierra la yesotomía con más yeso. La cantidad de apertura va a depender del grado de deformidad que estemos buscando corregir. Se recomienda que no se superen los 2 centímetros de apertura. Y hay que asegurarse de que en el costado opuesto el yeso no esté comprimiendo la piel en la zona de fulcro. En ese caso uno podría hacer una ventana en el yeso para observar la piel y para asegurarse de que esto no ocurra. Finalmente, este yeso va a tener que ser sustituido por uno nuevo después de unos 7 a 10 días. Aquí tenemos un ejemplo, una niña de 5 años con una fractura de pierna después de caerse andando en scooter, una fractura de la tibia con un fragmento en ala de mariposa y una fractura segmentaria de la fíbula. Esto se manejó en pabellón, se hizo una reducción cerrada e inmovilización con un yeso bota larga y en la imagen C tenemos el control luego de una semana,
donde observamos que la fractura evolucionó con una angulación en valgo de más de 10 grados. Se hizo una yesotomía con apertura lateral, que es lo que vemos en la imagen D, alcanzando una alineación aceptable, y finalmente las radiografías de control mostrando una consolidación exitosa. Hay un porcentaje menor de fracturas que son de tratamiento quirúrgico. Las indicaciones son pacientes politraumatizados, con rodilla flotante, es decir, que tengan una fractura ipsilateral simultánea del fémur y la tibia, fracturas segmentarias de la tibia, fracturas expuestas, síndrome compartimental, lesión vascular que requiera reparación y fracturas inestables, como aquellas en las que no se logra una alineación aceptable con manejo conservador o que se pierde la alineación aceptable durante el seguimiento. Ahora hay distintas opciones de métodos de fijación. La decisión de cuál utilizar va a depender de distintas variables: el patrón de fractura, la edad, la madurez esquelética, las lesiones asociadas, el estado de las partes blandas y de la experiencia del cirujano. Los TENS, Titanium Elastic Nail System o enclavado endomedular elástico, han surgido como el tratamiento de elección y es el más utilizado hoy en día para el manejo quirúrgico de fracturas de pierna en niños y adolescentes. Es una cirugía poco invasiva, son extraficiarios, no invaden la fisis y permiten una carga precoz y un retorno más temprano a las actividades normales del niño. Se recomienda complementar dos TENS, uno con entrada medial y otro con entrada lateral. Si usáramos el mismo lado para la entrada de ambos, esto aumentaría el riesgo de amplificar la deformidad coronal de la fractura. Las complicaciones son poco frecuentes, pero existen: el retardo en la consolidación, la malunión, la migración de los TEN o las infecciones. Además de complicaciones menos graves como el dolor en el sitio de entrada o la osteosíntesis sintomática en el extremo del TEN que queda extraóseo. En caso de que se elija una osteosíntesis con TENS, hay que considerar que va a haber un segundo tiempo quirúrgico para el retiro más o menos a un año de la fractura. La obesidad es un factor de riesgo importante para tener malos desenlaces en el manejo en general de las fracturas de extremidades inferiores en los niños. Sabemos que pacientes que pesan 50 kilos o más tienen hasta un 50% de riesgo de complicaciones en la consolidación de fracturas de fémur manejadas con TENS. Ahora, para fracturas de pierna, este porcentaje es de aproximadamente un 30% para pacientes de 50 kilos o más, siendo la literatura todavía escasa. El peso mayor o igual a 50 kilos es una variable importante a la hora de definir cuál va a ser el método de fijación. Si es que se decide hacer una fijación con TENS, lo más probable es que vayamos a tener que complementarla con un método distinto para aumentar la estabilidad. Hablando de otras opciones terapéuticas, la fijación transitoria con agujas K puede emplearse en pacientes menores, con fracturas del tercio distal de la diáfisis de la tibia. Requiere complementarse con una inmovilización con yeso en un protocolo similar a las fracturas de manejo ortopédico. Siempre hay que considerar el riesgo de infección en el trayecto de las agujas como principal complicación. Este ejemplo es una paciente de 6 años con una fractura del tercio distal de la pierna izquierda. Se hizo una reducción cerrada en pabellón y fijación con agujas K en esta disposición en X. Se complementó la estabilización con una valva de yeso bota larga, logrando una buena consolidación en las radiografías de control. El manejo con placas es poco frecuente, considerando la importancia de no dañar la fisis del paciente pediátrico, además de que requieren un abordaje más amplio con mayor compromiso de partes blandas y desperiodización. Se puede considerar su uso en algunas fracturas expuestas en donde parte de esta exposición ya se concretó por el mismo trauma, priorizando siempre el uso de técnica MIPO o mínimamente invasiva para disminuir el daño de partes blandas y el riesgo de sobrecrecimiento de la extremidad. En las fotos vemos un paciente con una fractura de aficiaria de tibia expuesta con un fragmento en ala de mariposa que se manejó con una placa con técnica MIPO. Vemos en la radiografía de control a los 3 años donde ya se retiró el implante, logrando una buena consolidación. El clavo endomedular rígido es el tratamiento de elección en fracturas de pierna en pacientes adultos. Esto se extrapola a pacientes pediátricos que hayan alcanzado la madurez esquelética y que tengan la fisis cerrada en la tibia proximal y en la tuberosidad anterior de la tibia. Las ventajas, las complicaciones, la técnica quirúrgica es similar a los adultos. Este ejemplo es una mujer de 15 años con una fractura de pierna después de un accidente en moto, ya con fisis cerrada. Se manejó con una reducción cerrada y un enclavijado endomedular rígido, logrando buena consolidación. Un punto interesante en este caso es que durante la evolución la paciente presentó una sinostosis tibiofibular postraumática, que es la que vemos acá en la radiografía de la derecha. El tutor externo es un tratamiento que sabemos que tiene cabida en contexto de una cirugía de control de daños en pacientes graves.
o en daño severo de las partes blandas como un método transitorio hacia la osteosíntesis definitiva. A veces hay diferentes circunstancias que determinan que este sea el manejo definitivo de algunos pacientes. Hay que conocer las eventuales complicaciones asociadas, como la infección del trayecto de los chans, el sobrecrecimiento de la extremidad, el retardo en la consolidación, la pérdida de reducción y la malunión. Las complicaciones son más frecuentes en patrones complejos de fractura y en pacientes mayores. Hay un quiebre especial después de los 12 años de edad. La excepción obviamente es el sobrecrecimiento de la extremidad que se observa en pacientes menores. Se puede considerar el manejo de estas fracturas con un tutor multiplanar o circular. Como ventaja, este nos permite hacer una recuperación progresiva del largo de la extremidad o una corrección progresiva de las deformidades si es que hay un defecto óseo importante. Este tiene menos pérdida de reducción que el tutor uniplanar. Ahora obviamente tiene una técnica que es más compleja, está menos disponible y tiene un precio que es mucho mayor. Una de las complicaciones agudas más temidas que tenemos que mencionar es el síndrome compartimental. En la literatura se reportan incidencias que varían entre un 4 y un 9% de las fracturas de pierna pediátrica y puede presentarse de manera precoz o tardía durante el seguimiento del paciente. Su diagnóstico y su tratamiento precoz es crucial para evitar secuelas catastróficas para el paciente. Fasciotomías que liberen adecuadamente los 4 compartimentos de la pierna. En pacientes pediátricos se describen las 3A para la sospecha de síndrome compartimental: agitación, ansiedad y mala respuesta a la analgesia en dosis progresivamente mayores. Estos son indicadores sensibles y precoces del desarrollo de un síndrome compartimental. Pacientes con estos factores de riesgo tienen una probabilidad mucho mayor de presentarlo. Mayores de 13 años, que tienen una fascia más rígida que los niños menores. Las fracturas expuestas tienen más riesgo que las fracturas cerradas, a diferencia de lo que podría pensarse, porque en general acarrean mucho más energía que una fractura cerrada, y los accidentes de tránsito por esto mismo de la energía. Dentro de las complicaciones tardías tenemos que tener en mente el retardo en la consolidación, la no unión, la mal unión, discrepancia de longitud de extremidades inferiores y deformidades angulares. Estas últimas dos pueden ser secundarias a daño oficiario, que impida un adecuado crecimiento de la extremidad, o a un sobrecrecimiento postraumático de la extremidad. Bien, vamos a pasar a la segunda parte del seminario para hablar de fracturas de tobillo en paciente pediátrico. Las fracturas de tobillo son frecuentes, un 5.5% de las fracturas de los pacientes pediátricos, teniendo una incidencia de 1 en 1000 niños al año. Es la segunda fractura más frecuente en adolescentes entre 10 y 15 años después de la fractura de radio distal. Y son un 15% de las fracturas que comprometen la fisis. Este es un cartílago de crecimiento importante. Recordemos que la fisis de la tibia distal determina el 45% del crecimiento total de la tibia. Es la fractura fisiaria más frecuente de la extremidad inferior. Es más frecuente en hombres que en mujeres en una proporción de 2:1 y se presenta con mayor frecuencia en los adolescentes entre los 8 y los 15 años, asociado habitualmente a actividades deportivas. Su manejo es habitualmente ortopédico, pero algunas tienen indicación quirúrgica. Estas fracturas son una patología muy distinta a la fractura de tobillo del adulto. En cuanto a su fisiopatología y a su manejo, vamos a ir viendo por qué. Recordemos que el tobillo es la articulación formada por el extremo distal de la tibia y la fíbula, que junto con la sindesmosis forman la mortaja, que articula con la porción superior del talo. Es una articulación sinovial tipo bisagra que permite los movimientos de dorsiflexión y plantiflexión y obviamente la carga. Es importante conocer los complejos ligamentarios que aportan a su estabilidad. La sindesmosis, que está formada por los ligamentos tibiofibulares anterior y posterior, el ligamento interóseo y el ligamento transverso. El complejo ligamentario lateral, formado por los ligamentos talofibulares anterior y posterior y el calcáneo fibular. Y el complejo deltoidio por medial, que está formado por los ligamentos tibiotalares superficial y profundo, el tibio calcáneo y el tibio navicular. La estabilidad ósea máxima se logra en dorsiflexión, que es cuando el talo tiene la mayor área de contacto con la tibia y la fíbula. Durante la plantiflexión, este contacto se reduce, permitiendo un poco de traslación y de rotación del talo, exponiendo al tobillo a sufrir lesiones. En el paciente pediátrico, el complejo ligamentario es más fuerte que la fisis. En caso de un trauma, es más probable tener una lesión fisiaria que una lesión ligamentaria. El núcleo de osificación secundario de la tibia distal comienza a aparecer al año de vida, el de la fíbula a los 2 o 3 años.
La fisis de la fíbula es más distal que la de la tibia, se ubica a nivel de la mortaja. La osificación del maliolo medial comienza a los 6 o 7 años, junto con la osificación más distal del núcleo de osificación secundaria de la fíbula. Alrededor de los 11 a 13 años inicia el cierre de la fisis de la tibia distal. Estos rangos de edad pueden variar un poco entre hombres y mujeres. Recordemos que la fisis de la tibia distal se encarga del 45% del crecimiento total de la tibia. La de la fíbula se encarga más o menos de un 40% del crecimiento total de la fíbula. Es importante conocer el proceso de cierre fisiario de la tibia distal, porque nos va a permitir comprender los patrones de fractura de los adolescentes. Esta fisis es ondulada y en su porción central, un poco anteromedial, tiene una prominencia que se llama la joroba de Poland, que es donde inicia el cierre fisiario. Luego el cierre se expande hacia la zona anteromedial y posteromedial, luego hacia la zona posterolateral y finalmente hacia la zona anterolateral. Este cierre se demora cerca de 18 meses en completarse y termina al mismo tiempo que el cierre fisiario de la fíbula. Los pacientes consultan habitualmente después de un trauma torsional, frecuentemente en contexto deportivo. Clínicamente presentan dolor e impotencia funcional, a veces equimosis o deformidad. Siempre hay que evaluar el estado de las partes blandas, descartar un síndrome compartimental, revisar si hay heridas que puedan orientar a una fractura expuesta y hacer una evaluación del estado neurovascular adistal. El estudio inicial se hace con radiografías, AP lateral y mortaja del tobillo. La impotencia funcional del paciente pediátrico en la consulta probablemente no nos va a permitir hacer un estudio con carga. Los criterios de Ottawa como screening para la toma de radiografía ya fueron validados en población pediátrica. La incapacidad de carga inmediatamente después del trauma o por no más de 4 pasos en la consulta, el dolor a la palpación de los 6 centímetros distales del borde posterior del maliolo medial o del maliolo lateral, el dolor a la palpación del navicular o a la base del quinto metatarsiano, ameritan un estudio con radiografías de tobillo o de pie según el hallazgo. Este hallazgo radiológico son anillos transversos de esclerosis paralelos a la fisis, que se producen por una calcificación transitoria del cartílago de crecimiento. Se llaman líneas de Park-Harris y son un hallazgo normal en los adolescentes. No hay que confundirlos con fracturas. Deberíamos además estudiar con escáner las fracturas con compromiso articular, o donde quede la duda si éste existe o no. Hay que tener un gatillo bajo de sospecha para solicitarlo. Esto nos permitirá tomar una decisión terapéutica con más información al decidir si hacer un manejo ortopédico o quirúrgico. Nos ayuda a comprender mejor la geometría de la fractura, siendo una herramienta fundamental para la planificación quirúrgica. El escáner también tiene utilidad si la sospecha clínica es muy alta y en la radiografía no vemos una fractura evidente. Aquí vemos unas radiografías de una paciente mujer de 12 años que tuvo una torsión del tobillo jugando fútbol. Consultó en el servicio de urgencia con un aumento de volumen importante, con mucho dolor y no lograba carga con la extremidad lesionada. En las radiografías no vemos fracturas, pero por la sospecha alta se tomó un TAC que evidenció una fractura triplanar del tobillo. Vamos a ver las clasificaciones. La primera que tenemos que manejar es la clasificación de Salter-Harris, que se usa para todas las fracturas que involucran la fisis, no solamente las del tobillo. Esta clasificación es simple, tiene una buena correlación interobservador y es la más usada en el mundo. En las fracturas tipo 1, el patrón de fractura pasa a través de la fisis sin afectar la metáfisis ni la epífisis. En las tipo 2, la fractura compromete la fisis y se extiende a la metáfisis. En las tipo 3, a la epífisis. En las tipo 4, compromete la epífisis, la fisis y la metáfisis. Y en las tipo 5, lo que se produce es una compresión de la fisis. El riesgo de arresto fisiario aumenta en la medida que aumenta la clasificación de Salter-Harris. El arresto fisiario significa que se forma una verdadera barra de hueso a través del cartílago de crecimiento cuando la fractura cicatriza, comprometiendo la capacidad de crecimiento del hueso. De hecho, las fracturas tipo 5 muchas veces son difíciles de identificar en el servicio de urgencia y a veces se identifican al momento de que el paciente comienza con secuelas como deformidades angulares o discrepancias de longitud debido al arresto fisiario. En la Salter-Harris tipo 2, esta porción triangular metafisiaria que se forma entre el rasgo de fractura y la fisis se llama fragmento de Thurston-Holland. Ahora hay clasificaciones específicas para la fractura de tobillo pediátrico que no está de más mencionar.
La primera es la clasificación de Johnson y Fall de los años 50, que las dividieron por el mecanismo de fractura. Las 1 eran fracturas en abducción, las 2 en flexión plantar y las 3 en aducción del tobillo. Y la clasificación de Diaz-Tagdian de los años 70, que combinó la clasificación de Lodge-Hansen para fracturas del tobillo del adulto con la clasificación de Salter-Harris, obteniendo estos 4 distintos patrones de fractura según el mecanismo de trauma. La aplicación práctica que tiene esta clasificación es que nos ayuda a planificar la maniobra de reducción dentro del pabellón en caso de requerirla. Posteriormente se agregaron 2 tipos, que son las fracturas transicionales, que estas son las que ocurren durante los 18 meses que dura el cierre fisiario de la tibia distal, y ocurren a través de zonas de la fisis que aún no se han osificado. Estas son la fractura de Tilot, que es la letra E, y la fractura triplanar, que es la letra F. La fractura triplanar, valga la redundancia, es una fractura en 3 planos. En el plano transverso o axial, la fractura pasa a través de la fisis. El rasgo se extiende a la metáfisis en el plano coronal, que uno podría pensar que es una Salter-Harris 2, y se extiende a la epífisis de manera sagital, que uno podría pensar que es una Salter-Harris 3, pero realmente es una fractura Salter-Harris 4. Este patrón de fractura fue descrito por Johnson y Fall en los años 50 como una fractura que se producía en flexión plantar, y recién en el año 72 Lynn la nombró fractura triplanar. El mecanismo es un trauma torsional. Recordemos que el cierre de la fisis comienza en la joroba de Poland, que es la parte anteromedial de la fisis. Se va osificando progresivamente hacia lateral, siendo la parte anterolateral la última en osificarse. Entonces, en pacientes que sean más jóvenes, el rasgo sagital epifisiario va a tender a ser más medial. Y en la medida que los pacientes se van haciendo mayores, el rasgo sagital epifisiario se va haciendo más lateral. El rasgo metafisiario habitualmente es coronal hacia la parte posterolateral. Es un 7 a un 20% de las fracturas que comprometen la tibia distal. En mujeres ocurre principalmente entre los 11 y los 12 años y en los hombres entre los 13 y los 14 años. Y también tiene variaciones en su forma de presentación. Puede ser una fractura en 2, en 3 o en 4 partes. La fractura de Tilot o juvenil Tilot, para diferenciarla del fragmento de Tilot en la fractura del tobillo del adulto, corresponde a una fractura con un rasgo fisiario y epifisiario que compromete el fragmento anterolateral de la tibia distal, que es justo donde se inserta el ligamento tibiofibular anteroinferior. Así que es una Salter-Harris tipo 3. Corresponde a un 3 a 5% de las fracturas de tobillo en el paciente pediátrico. Se da entre los 11 y los 15 años con un pic a los 13 años. Esta es más frecuente en mujeres en una relación de 12 a 1. El mecanismo también es un trauma torsional, una abducción del tobillo, una rotación externa del pie o una rotación interna de la tibia con el pie fijo. Este estudio mapeó los rasgos de fractura triplanar en la superficie articular de la tibia distal. Vieron que el patrón de fractura más habitual en la superficie articular tiene esta forma de Y, como el signo de Mercedes-Benz, siendo el rasgo de fractura anterolateral el rasgo más constante y el medial el con mayor variabilidad. Esto le da mucha importancia al rol que cumple el ligamento tibiofibular anteroinferior, siendo el responsable del fragmento de Tilot. En cuanto al tratamiento, los principios que vamos a tener que seguir van a ser tener una reducción anatómica de la superficie articular con estabilidad absoluta que nos permita una consolidación primaria sin formar un callo óseo articular y lograr una buena alineación de la fisis para disminuir el riesgo de arresto fisiario. Se recomienda un manejo ortopédico en fracturas no desplazadas. Este consiste en inmovilización con yeso y descarga por 4 a 6 semanas. Se puede hacer con una bota larga o una bota corta dependiendo un poco de la personalidad del niño. Luego de eso se pasa a una bota ortopédica por 2 semanas con carga progresiva a tolerancia. Es muy importante hacer un control radiológico en 7 a 10 días de la inmovilización para descartar que no haya un desplazamiento más tardío. Se indica reposo deportivo hasta que el paciente logre un buen rango de movimiento del tobillo sin dolor, con buenos signos de consolidación radiológica, que eso varía entre los 3 a 4 meses después de la fractura. Los pacientes que han tenido fracturas de tobillo y que aún tienen crecimiento remanente de 3 años o más, deberían controlarse una vez al año o una vez cada 2 años con una radiografía hasta alcanzar la madurez esquelética.
para evaluar si es que hay alteraciones del crecimiento por arresto fisiario o por sobrecrecimiento después de la fractura. Las fracturas fisiarias desplazadas se tienen que reducir de manera precoz. Hay que intentar una reducción cerrada, considerando siempre que los intentos repetitivos de reducción aumentan el riesgo de daño en el cartílago de crecimiento y de arresto fisiario. Así que no deberíamos hacer más de 2 intentos. Fracturas fisiarias que lleven más de una semana de evolución tienen un riesgo mucho mayor de daño a la fisis si se intenta una reducción cerrada. Así que si el paciente lleva más de una semana fracturado, esto no hay que intentarlo. Es importante saber dónde hacer esta maniobra. Lo ideal es que contemos con fluoroscopía, con el paciente anestesiado y relajado para hacer la reducción en la menor cantidad de movimientos posible. En nuestro medio, esta realidad se consigue con mucha más seguridad en el pabellón que en el servicio de urgencia. Después de la reducción e inmovilización con yeso, hay que hacer un control con radiografía. Si no se logró una reducción satisfactoria, hay que escalar a una reducción abierta. Si se logró una buena reducción, hay que seguir un protocolo de inmovilización y descarga similar a lo que vimos en la diapositiva anterior. Las indicaciones de tratamiento quirúrgico van a ser fracturas que tengan una angulación no aceptable después de la reducción cerrada. Esto no es algo que esté bien establecido en la literatura, pero se ha postulado como puntos de corte 5 grados de varo o valgo y 10 grados de ante o recurvatum. Las indicaciones que sí tienen una alta concordancia en la literatura son las fracturas con un desplazamiento de más de 3 milímetros a nivel de la fisis, porque esto aumenta mucho el riesgo de arresto fisiario. Esto habitualmente se debe a que se interpone el periósteo en la parte anterior de la fisis impidiendo una mejor reducción cerrada, además de las indicaciones de un gap articular o un escalón articular mayor a 2 milímetros. Vamos a ir revisando los tipos de fractura por separado. Las Salter-Harris 1 son el 15% de las fracturas de tobillo pediátrico y tienen un riesgo de arresto fisiario que es bajo, de un 5%. Las tipo 2, en cambio, son las más frecuentes, como la de la foto, un 40% del total, y tienen un riesgo de hasta un 25% de arresto fisiario. Si el desplazamiento de la fractura es de más de 3 milímetros, el riesgo es mucho mayor y se tiene que intentar una reducción cerrada. Si no funciona, hay que hacer una reducción abierta, removiendo el tejido que puede estar interpuesto impidiendo la reducción, que habitualmente es el periósteo anterior. Pueden ser también los tendones del compartimento anterior de la pierna. El abordaje habitualmente se hace por el lado donde la fractura se distrae, o anteromedial o anterolateral. Ahora, lo más frecuente es que la reducción cerrada se logre de manera satisfactoria y estable, y que permita con inmovilización con yeso sea más que suficiente. El problema es si la fractura es muy inestable o no se logra mantener la reducción en el pabellón. Ahí se debería fijar con agujas K transfisiarias lisas o con un tornillo metafisiario si es que el fragmento de Thurston-Holland es lo suficientemente grande y permite hacer una fijación metafisiaria con tornillo. Este es un paciente de 13 años con una fractura Salter-Harris tipo 2 de la tibia distal y una fractura diafisiaria de la fíbula distal. Se logró una buena reducción cerrada en pabellón y se fijó con agujas K percutáneas. La fijación con agujas K se tiene que hacer con agujas lisas y no roscadas para disminuir el riesgo de daño fisiario y ojalá hacer el menor número de intentos posibles de fijación, idealmente si nos funciona en un one shot de las agujas. Es una fijación transitoria, las agujas se retiran después de 2 a 3 semanas comprobando que hay avance radiológico de la consolidación. Otro paciente, una fractura Salter-Harris tipo 1 de tibia distal con una fractura diafisiaria distal de la fíbula. Se hizo una reducción cerrada satisfactoria y fijación transitoria con 2 agujas K transfisiarias en forma de X, con buenos resultados de consolidación. Las Salter-Harris tipo 3 son el 25% de las fracturas de tobillo pediátrico. Aquí tenemos la fractura de maliolo medial, en que el rasgo fisiario se extiende a la epífisis por el maliolo medial. En caso de tener un desplazamiento de más de 1 milímetro, esta es una fractura articular, se tiene que manejar quirúrgicamente con una reducción abierta. Un abordaje medial directo que nos permita hacer una reducción anatómica y fijarla con un tornillo epifisiario de rosca parcial para comprimir, como vemos en la imagen, evitando dañar la fisis. Estas fracturas pueden ser también Salter-Harris 4, si es que el rasgo se completa hacia la metáfisis. Ahora, si el fragmento metafisiario es grande, se podría complementar la fijación con otro tornillo metafisiario, siempre comenzando por la reducción y fijación del rasgo articular. Ahora, hay algunas publicaciones en que en fracturas del maliolo medial, en lugar de hacer una reducción abierta, se comienza con una reducción cerrada, con una artrografía intraoperatoria, con medio de contraste intraarticular.
Si se comprueba una reducción cerrada satisfactoria, se puede hacer una fijación con un tornillo epifisiario de manera percutánea, evitando la reducción abierta. En este ejemplo tenemos un niño de 10 años con una fractura del malleolo medial, que es realmente una Salter Harris 4, en que el rasgo sale por la metáfisis hacia proximal. Se hizo una reducción cerrada con arteriografía intraoperatoria, objetivando una buena reducción de la superficie articular, que es lo que vemos en la foto C, y se fijó con un tornillo percutáneo epifisiario de rosca parcial. En este paciente también se objetivó una fractura Salter Harris 1 inestable de la fíbula en el intraoperatorio, que se decidió fijar con una aguja K transfisiaria lisa, teniendo buenos resultados en las imágenes de control a la derecha. La fractura de Tilot también es una Salter Harris tipo 3. En caso de tener un desplazamiento de más de 2 milímetros, el manejo es quirúrgico. Se puede intentar hacer una reducción cerrada. Lo que se hace es un valgo del tobillo con una rotación interna del pie para poder abrir el espacio lateral y empujar el fragmento anterolateral con el dedo para reducirlo. Después de eso, fijarlo con un tornillo epifisiario. Si es que esto no se logra, se escala a una reducción abierta, evitando el daño de la sindesmosis con el abordaje. La fractura triplanar, que es una Salter Harris tipo 4, y en algunas series hasta el 20% de las fracturas de tobillo pediátrico. Lo más importante es evaluar la superficie articular en el TAC. Si hay un gap articular mayor a 2 milímetros, tiene que tratarse quirúrgicamente. Se puede intentar hacer una reducción cerrada y una fijación con tornillos percutáneos. Lo más importante es restaurar anatómicamente la superficie articular, así que el tornillo epifisiario que fije el rasgo anterolateral tiene que ser el primero en instalarse. Después de eso se fija el rasgo posteromedial con un tornillo metafisiario, siempre planificando la dirección del tornillo en base a los rasgos de fractura en los distintos planos. Si no se logra una reducción cerrada, se procede a una reducción abierta, con un pequeño abordaje anteromedial o anterolateral según sea el rasgo de fractura. En caso de que haya un acortamiento muy importante del fragmento posterior que sea muy inestable, se puede plantear hacer una reducción y fijación de la fíbula para ganar largo y estabilidad. El 50% de las fracturas triplanares se asocia a una fractura de fíbula. Este ejemplo es un adolescente de 13 años con una fractura triplanar. Vemos en el TAC que tiene un gap articular de 3 milímetros. Se hizo una reducción cerrada y se fijó con tornillos canulados percutáneos de rosca parcial. Primero se fijó la epífisis, asegurando tener una reducción satisfactoria de la superficie articular, y después la metáfisis. Vean lo importante que es hacer una fijación con los tornillos siendo perpendiculares a los distintos planos del rasgo de fractura. Bueno, y dejamos una diapositiva para las fracturas aisladas de fíbula distal. La mayoría son Salter Harris tipo 1 o tipo 2, no desplazadas o con un desplazamiento mínimo que vamos a poder tratar de manera ortopédica. Pueden manejarse desde el inicio con una bota ortopédica y con carga a tolerancia sin yeso, teniendo mejores resultados funcionales, un retorno más rápido a las actividades habituales del paciente y una mejor satisfacción del paciente y de la familia. Si hay un desplazamiento de más de 3 milímetros de la fisis, se deberían tratar quirúrgicamente. Para disminuir el riesgo de arresto fisiario, esto se puede hacer con una fijación con tornillo o con una aguja K transfisiaria, pero esto es poco frecuente, como el caso que vemos en la imagen. Este estudio de Boutis del 2010 es interesante porque muchas veces en el servicio de urgencia, cuando vemos un paciente pediátrico que tiene una torsión de tobillo y vemos que tiene dolor a la palpación de la fisis del malleolo lateral, le tomamos una radiografía donde no vemos fracturas. Habitualmente lo que hacemos es que planteamos un diagnóstico de una fractura Salter Harris 1 no desplazada de la fíbula y la manejamos como tal. Boutis lo que hizo fue que tomó 18 de estos pacientes y les hizo una resonancia magnética y objetivó que el 80% de estas lesiones siguen siendo lesiones de partes blandas y ligamentarias y no lesiones óseas. Esto no nos cambia el manejo, pero sí nos sirve para nuestra tranquilidad mental de que probablemente el riesgo de arresto fisiario en estos pacientes va a ser muy bajo. Hay distintos protocolos de manejo postoperatorio de los pacientes pediátricos con fracturas de tobillo y todo varía paciente a paciente. En esta publicación se propone una inmovilización con bota ortopédica o con un yeso bota corta, o comenzar con yeso y luego cambiarse a una bota, asociado a una descarga de al menos 6 semanas. Luego se mantienen con bota, haciendo carga progresiva a tolerancia hasta los 3 meses del postoperatorio. En ese momento se retira la bota y se van retomando de a poco las actividades habituales
hasta alcanzar el retorno deportivo más o menos a los 4 meses y medio. Dentro de las complicaciones de estas fracturas tenemos el arresto fisiario, que significa entonces la formación de una barra de hueso a través de la fisis, que va a significar que esa porción de hueso deje de crecer. Y esto puede llevar a deformidades angulares o a discrepancias de longitud de extremidades inferiores. Por eso es importante mantener un seguimiento durante al menos 2 años en pacientes pediátricos con fracturas de tobillo. En la foto vemos una paciente de 14 años con una fractura del malleolo medial, una Salter Harris tipo 4, que se manejó de manera ortopédica y evolucionó presentando un arresto fisiario medial y una deformidad del tobillo en varo. También tenemos que considerar las otras complicaciones, el riesgo de mala unión y algunas menos frecuentes en pacientes pediátricos, como no unión o retardo de la consolidación. Ahora, en caso de ya tener una barra fisiaria, si es que ésta compromete menos del 50% de la fisis, evaluada por escáner o por resonancia, en pacientes menores que aún les queden 2 años o más de crecimiento remanente, se debería hacer una resección de la barra fisiaria. Cuando son periféricas, se pueden abordar directamente, y si son centrales, se pueden abordar a través de un túnel óseo, como se ve en la foto. Se reseca la barra y el defecto se puede rellenar con diferentes estructuras. Una opción es usar tejido adiposo del mismo paciente para evitar que la barra vuelva a formarse. Muchas gracias a todos por la atención. Aquí les dejo las referencias.